Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse, bienvenidos. Esta mañana, desde culto de la mañana, se habló de misiones y todo el mes se ha estado hablando de misiones y vamos a continuar todavía hablando de misiones, amén. Es una bendición donde Dios nos permite al hombre participar en su obra. Todo lo que empieza un hombre por propia cuenta, Dios no tiene que ver en eso. Hablando de una iniciativa mía, usando solo el nombre del Señor. Pero cuando somos parte de algo que Dios ha establecido, ese fundamento, y sobre eso trabajamos y servimos, denle gloria a Dios porque eso va a tener éxito, dicen amén. Y cuando es un asunto, ideas, ocurrencias personales, eso termina, se detiene. Y lo vemos desde la misma escritura, lo vemos todavía hoy. Así que vamos a ver precisamente cuál es nuestra tarea de misiones, de iniciar trabajos dentro de la obra del Señor. Hace 8 días estábamos celebrando en Benin los 10 años de haber abierto esa obra, ya un aniversario de 10 años. Y damos gloria a Dios porque las almas siguen llegando a la casa del Señor, amén. Y pudimos gozarnos, ver cómo Dios ha obrado. Esa es la razón que no estábamos aquí, mi esposa y yo, el domingo pasado. Pero quiero retomar la palabra de hace 15 días, donde estábamos hablando sobre el tema de piedras o ladrillos. ¿Cuántos se recuerdan? Piedras o ladrillos para construir. Así que quiero dar un recorrido con ustedes breve y ir al tema que nos ocupa en esta tarde, en este día. Fue en Génesis capítulo 11, verso 13, donde vimos que las personas en la ciudad de Sinar, los pobladores de ese lugar, se unieron y dijeron, vamos a hacer ladrillos y cozámoslo con fuego. Dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto es precisamente para planear construir la Torre de Babel. Ahora, manténgase con la lectura en casa de este capítulo 11, pero quiero invitarlo para que en la semana empiece a leer desde el capítulo anterior, el 10. Y para entender cómo es que se deciden a construir una torre de Babel, quiero darlos un poquito anterior. La descendencia, escuche bien, de los hijos de Noé, después del diluvio, esos hijos de Noé tuvieron bastante familia, bastante descendencia, y pasado el tiempo, la Biblia nos deja ver los nombres de muchos de ellos. Por ejemplo, habla de uno que viene siendo el hijo de Noé y engendró a otro. Ahora este es nieto de Noé. Y luego nace otro y es bisnieto. Y es una cadena. Este engendró a aquel, aquel. Y la historia sigue. Y se empieza a llenar la tierra nuevamente después del diluvio. Así que cuando leemos ese capítulo 10, de pronto la Biblia se detiene a mencionar un personaje que mencionamos hace 15 días, Nimrod. ¿Alguien se recuerda? Nimrod. Y que por primera vez en la Escritura aparece palabra de Dios distinguiendo a un hombre como Nimrod, y que era, dice, un vigoroso cazador. Cuando vamos a los tiempos antiguos,
y hablamos de cazadores, estamos hablando que a través de la misma historia había en las aldeas hombres como Nimrod, específicamente para salir y cazar, llámese cualquier animalito para comer, el venado X, el jabalí. Cuando esos hombres aparecían en las aldeas, en los pueblos que pertenecían, se alegraban. ¿Por qué? Llegaba el sustento, ¿dicen amén? Llegaba el alimento. Quiero que note algo muy importante cuando lea precisamente Génesis 10:11. Dice que fue Nimrod un vigoroso cazador, pero añade una palabra: fue vigoroso cazador delante de Jehová. Quiero invitarlo a que use su imaginación, pero más que nada deje que el Espíritu Santo empiece a hablar dentro de nuestras vidas. Un cazador representa sustento, representa provisión, representa alimento para otros, va y trabaja para otros. Y por qué no decirlo, hasta expone su vida al peligro para traer alimento a otros. Dios, que es tan maravilloso, había hecho todo en su lugar. Recordemos que desde el huerto del Edén aparece, creó los animales, le dio la tarea a Adán de ponerles nombre. Y la historia sigue. Y ahora de pronto aparece este personaje, y precisamente lo que Dios proveyó, los animalitos, es parte de la alimentación. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el pollo de hoy? ¿Cuántos comen pollo? Unos poquitos de puro bistec. A donde quiera que nos hagamos son animalitos, amén. Y son bendición de Dios cuando es para comer. Retomo la palabra: vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Delante de Jehová significa en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Dios lo levanta como un hombre que representa sustento para la gente de su tiempo. Ahora bien, pasa el tiempo. Cuando estudiamos a fondo la Escritura y vamos con detalles, Nimrod, el gran cazador delante de Jehová, perdió el camino. Y la Biblia no lo vuelve a mencionar más que una vez como cazador vigoroso delante de Jehová. Y después de eso no lo vuelve a mencionar, porque su historia lo declara, no es necesario mencionarlo, sus hechos. Perdió ese título de proveedor, de sustento, de valor para ir y tomar, ¿verdad?, el alimento, que no es fácil. Hoy por hoy, no me diga usted que usted ama mucho su trabajo, que usted anhela que amanezca para irse a trabajar. Cuesta. ¿Cuántos sudan con su trabajo? ¿Verdad? Hermano Ramón, ¿le gusta andar de rodillas todo el tiempo con las alfombras? ¿Pero estaría dispuesto a morir así de rodillas? Hay que disfrutar lo que se ganó de rodillas, ¿verdad? En otra palabra, la Biblia no se equivoca. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Es un asunto de leer la Escritura y dejar que Dios nos lleve en ese eslabón glorioso. Cazar. Yo quiero decirte que hoy por hoy, aquí vemos cazadores. Y aunque no levante la mano, se lo voy a decir, tal vez está retirado hermano José, pero fue un cazador de ir a traer el alimento, la provisión. Amén, hermano José. Hermano López sigue cazando todavía por allá entre la mecánica, dicen amén. Hermano Cortés, entre los zacates anda cazando. ¿Qué anda cazando? Pues el alimento. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero quiero llevarlos al punto importante. ¿Por qué cazamos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué hay esa fuerza? Porque hay que sostener a alguien, hay que venir, hay que alimentar. Esto es lo que representa desde el principio. Y pudiera conectarme al mismo Génesis como parte de esto que Dios puso
ir y ganar el pan. Hay gente que depende de nosotros. Pero quiero llevarlos a una visión más adelante y decirte que hoy por hoy, más que proveer alimento a los demás, como se acaba de hablar aquí, el sábado hay que traer alimento, pero hay que traer alimento en cual insiste mucho hermana Laura y correctamente, el alimento espiritual. Qué importante es que tú y yo estemos aquí acompañando al grupo y que alguien llegue y le pongamos en su cajuela una despensa y luego le preguntemos, disculpe, ¿no quiere que oremos por alguna necesidad de su hogar? Y asómbrate, hay gente que nomás le dices eso y ya están brotando las lágrimas, ya se les atoró la saliva. Sí, oren por mi papá, mi mamá en la distancia, oren por esto, oren por aquello. Créeme, eso es alimento que a ti como cazador Dios te lo ha dado, pero ahora tienes que darlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuidado con no perder el camino. Nimrod perdió el camino y de ser un cazador se convirtió en un conquistador. La Biblia ya no lo registra como cazador, ni delante de Jehová. Él funda la ciudad de Babel. Lea bien la escritura. Y él funda Nínive, una ciudad que más tarde también fue pecadora, malvada. Y precisamente cuando él funda Babel, que quiere decir Babilonia, y desde antemano ya la Biblia lo presenta a Babel, Babilonia, y que cuando descubrimos el significado de Babel, Babilonia, es confusión. Dígame, no pierda la línea de pensamiento. Vigoroso cazador delante de Jehová, perdió el camino. Ahora se convierte en construir ciudades. Cambia el rumbo. Y lo de cazador se olvidó. Y cuando habla la Biblia que comenzó su reino, ahora fue su reino, no el reino de Dios, no el reino de Jehová. Comenzó su reino y precisamente funda Babel y funda Nínive. Y a partir de ese momento, estoy hablándole cuando surgen las ideas muy personales, y son las que tenemos que tener cuidado, aún dentro de la obra del Señor. ¿Sabe usted que hay mucha gente que anda en lugar equivocado dentro de la obra del Señor? Es más, le voy a decir algo atrevido. Hay lugares que se han abierto donde veo la Biblia y el orden, y Dios no tiene nada que ver allí. Dijo un hombre, no, es que aquí mando yo quito y pongo, porque esta iglesia yo la construí con mi dinero. ¿Qué le parece? Su reino, el reino de Nimrod. Y fue precisamente que después de esto, de fundar Babel, entonces la gente, es muy lógico copiar a los demás. La gente creció, vio el nombre de Nimrod conocido. Cuando usted estudia la escritura, le doy datos a grandes rasgos, se convirtió en un idólatra de él mismo. Y la misma gente lo llegó a ver como un ídolo, una máxima autoridad. Y como se dice tristemente en este mundo, para todo hay clientela, ¿verdad? Y se le apegó, muchos tomaron su manera de pensar. Y toda esa gente que a través del tiempo corre, porque no se trata de que aparece Nimrod y cazaba y ya hoy, la semana que entra desapareció. No, Nimrod cazó por mucho tiempo, pasaron años, se mantuvo como hombre delante de Jehová, pero pasan los años, vienen los demás, sigue la descendencia y el camino se ha perdido. Gente se queda con la escuela. Y les voy a dar un dato muy atrevido y muy adelantado, porque después de eso, de la torre de Babel, donde ellos, los descendientes, se ponen de acuerdo, construyamos una torre, y escucha bien ahora, la conexión que quieres hacer,
una torre cuya cúspide llegue al cielo. Con sus fuerzas, con su idea. Para nada mencionan usar piedra, sino para hacerla a un lado. Si mencionan piedra es para hacerla a un lado. Hagamos ladrillo, cosámoslo. Y dice, en lugar de piedra vamos a usar esto. Es ahí donde te quiero llevar. Desde la Escritura, cuando hablamos de piedra, hablamos de roca, hablamos de Dios, hablamos de Cristo. La Biblia dice, los constructores que desecharon la piedra de tropiezo para ellos. Esta gente, en su idea, cambió los materiales. Y yo quiero decirte que hoy todavía gente sigue cambiando los materiales. Pero volvamos a la idea de construir. Se construyó Babel, se construyó Nínive, se inició sobre la construcción de Babel y empieza aquello a crecer. Y es cuando la triunidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, descendamos y veamos lo que están haciendo. Y lo ven. Y Dios que conoce, porque Él conoce el pensamiento, las intenciones del corazón. La Biblia lo declara, dice, estos no van a desistir de lo que han pensado. ¿Sabe usted que hay gente que cuando piensa algo, nadie la mueve de allí? Y otros son más atrevidos, pues aunque aquí me muera, pero aquí me quedo. Y pues ahí se mueren. El Señor ve y conoce, y Él lo dice de antemano, estos no van a desistir de lo que han pensado hacer. Y vuelve, por decir así, el acuerdo de la triunidad de Dios. Primero dice, descendamos, vamos a inspeccionar. Después de ver, no van a desistir, estos ya pensaron y no hay que los detenga. Pero la misericordia de Dios podía no haber actuado como actuó. Pudiera Dios haber dicho rayos, truenos y esto se desbarata. Pero simplemente confundió. Tú no vas a encontrar que el Señor inmediatamente les dio un castigo para darles un pequeño terremoto y tumbarles los ladrillos. Pudiera haberlo hecho, dicen amén. Pero aún ahí vemos su misericordia. Él ve a hombres, mujeres necios y solo les confunde sus ideas. No en vano la Biblia dice, mas Dios es paciente para con todos. No queriendo que nadie se pierda, sino se proceda a un arrepentimiento. Pero como el Señor ve y lo declara, estos no van a cambiar. Descendamos otra vez en plural, descendamos y confundamos. Los llevo al principio de sus planes de ellos. Dijeron, levantemos una torre cuya cúspide llega al cielo, por si un día nos dispersamos, como un punto de encuentro. Si usted sigue leyendo la Escritura, va a encontrar que fueron palabras de ellos, pero que más tarde usted ve que el Señor los confunde y los dispersa. ¿Alguien leyó? Si no, esta semana, métase en la lectura. Dios los dispersó. No los destruyó. La clave fue, no te destruyo, no te castigo, pero te confundo. Y la palabra tú la vas a encontrar para que ninguno se entienda al hablar con su compañero. ¿Qué le parece eso? ¿Tiene idea usted lo que es? Que miles de personas de pronto no se entiende. Cuando la Biblia aclara que toda la tierra en ese tiempo tenía una sola lengua. En ese tiempo no había los idiomas de hoy. Era una sola lengua. Y la única el Señor la confunde. ¿Para qué? Que no se entienda. ¿Qué es lo que se entiende? Que no se entiendan dos. Pues que no se pueden poner de acuerdo. No van a salir a ningún lado, dice el amén. Y eso fue lo que hizo. Aún la misericordia del Señor. Y se dispersaron. Sin embargo, cuando la historia sigue, de esa descendencia de Nimrod y ahora de los hijos, primero hablé de la descendencia de Noé, los nietos, bisnietos, tataranietos. Ahora piense, por favor, la descendencia de los hombres y mujeres del tiempo de Nimrod, y con esas ideas sigue avanzando la historia y sigue. Pero aún en su misericordia
aunque para entonces era un total desvío de la humanidad. Y la Biblia de pronto nos muestra una tierra, la tierra de Ur de los caldeos. ¿Quién se recuerda? Todos estos, Ur de los caldeos, y la descendencia de Nimrod, de ahí nacieron los filisteos, los jebuseos, y los feos también. Es que son unas palabras muy repetidas, ¿verdad? Cuando lo leas en casa, date el tiempo y vas a ver, muy parecido a los nombres, amorreos, jebuseos. Son muchos. Y de pronto aparecen los filisteos. Cuando sigues leyendo, aparece la palabra, el nombre de Ur de los caldeos. Y de esa misma descendencia salen personajes, y uno que llama la atención, Cus. Cus engendró a Taré. Está hablando de muchos, solo te doy dos. Y después de Taré engendró a Abraham. Estoy hablando de toda esa descendencia. Ahora entendemos por qué el Señor no los destruyó. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Quién ha leído eso? Se arrepintió el Señor. Eso es lo único que se ha arrepentido. Pero aclara, me arrepiento, pero no desistiré del hombre. Es decir, lo que le quieras poner, tendré misericordia, tendré paciencia, esperaré. Y aunque la Biblia nos deja ver a esta ciudad de Ur de los Caldeos, era una ciudad totalmente idólatra. Sorpresa. La Biblia se encarga de mostrar, y solo te voy a dar el libro, pero no la escritura, porque como siempre me gusta invitarlos a la hambre por la lectura. ¿Dicen amén? Cuando sigues leyendo, llegas al libro de Josué. En un capítulo del libro de Josué, la escritura se encarga de recordarnos que Taré y su familia servían a dioses ajenos. La pregunta del millón, ¿cómo es que surge Abraham? Bueno, para Dios no hay nada imposible, dicen amén. Tras de la historia vemos hombres y mujeres que no se adaptan al nivel natural y la capacidad del ser humano y reconocen a un Dios y de alguna manera están buscando algo. Abraham es uno de ellos, como lo fue Abel. ¿Se acuerdan? Caín mató a Abel. Abel buscó a Dios. Pudieron haberle contado la historia a sus padres, que es lo más lógico. Y por eso él decide ofrecer un altar a Dios, matar el mejor animal. Está buscando lo mejor para Dios. Estamos hablando de alguien que anhela y busca a un creador y que entiende que todo lo que ve no nació por obra de magia. Reconoce que hay una autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No es difícil pensar por qué Abraham es escogido por Dios. Si Dios escoge a Abraham y lo llama y le da promesa, Dios sabe que es el hijo de un idólatra que ha nacido en Ur. Abraham nació en Ur, criado en Ur, casado en Ur, un hombre adulto. Sin embargo, no, la Biblia nos deja ver que era idólatra como su padre. Por eso te dejo de tarea en Josué, lo vas a encontrar, que declara, Taré era un idólatra. Esto se repite hasta el día de hoy. Hay familias que se convierten al Señor y se mantienen allí, no pelean con los suyos, se la llevan en paz, respetan lo que ellos creen, la manera que viven, pero ellos se mantienen en un temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios honra esas vidas. Dios las protege y Dios las cuida. Te estoy dando datos para provocar esa hambre. Cuando llegamos hasta Abraham y vemos la promesa de Dios,
Una promesa que hasta alcanzamos tú y yo hoy. En ti serán benditas las familias de la tierra. Algo muy diferente con Nimrod. Nimrod, correcto, cazador delante de Jehová, pierde el camino, engendra desgracia, hereda conductas, ideas que las toman los demás. Y por todas esas generaciones sigue la maldad y sigue la maldad, y de pronto aparece Ur de los Caldeos. Y en medio de todo ese desvío y equivocación surge un personaje. Dios en su misericordia insiste en sacar algo bueno del hombre. Y su misericordia cambia. Ahora no es Nimrod el que impulsa a hacer y deshacer. Ahora vemos a Abraham, un hombre con un corazón sensible, atento a la voz de Dios, un oído afinado a la voz de Dios. Y él puede escuchar: sal de tu tierra y de tu parentela. Esa palabra, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sabe lo que significa, verdad? Sal de esa idolatría, sal de esa perdición, sal de esa maldad, sal de tu tierra y de tu parentela. Donde ahí estaba todo metido. Y el Señor seguro que no lo llama por guapo. Dios ve el corazón del hombre. Dios ve la necesidad, Él escudriña la mente y el corazón, dice el amén. Y Él te dice a ti y a mí: ven que yo te enseñaré por el camino donde debes andar. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Escritura que entonces viene lo que Nimrod quiso lograr con su fama y su nombre. Acá es diferente. El Señor le está hablando a Abraham: tu descendencia será incontable. Engrandeceré tu nombre. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Qué misericordia del Señor. Ahora entendemos por qué no los destruyó en la construcción de Babel. ¿Dicen amén? Lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De ahí donde nadie piensa que puede salir algo bueno, Dios saca algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Me regreso entonces a la herencia que dejó Nimrod. Y cuando dije que me voy a atrever a ser algo atrevido, es porque yo sé que todos ustedes y yo vemos televisión. Levanten la mano a los que ven televisión. En lo que ahorita me consta, viendo televisión, porque no he llegado ahí, hace muchos años empezó una plaga de construir edificios. Yo puedo hablar de los de México. Hace unos días le mencioné la Torre de Babel, la Torre Latinoamericana, en sus años que la hicieron en la Ciudad de México. Pero posiblemente ya cuando usted y yo nacimos, venimos viendo edificios. Pero el otro día, mirando los reportajes, me encuentro que en Dubái está la torre más alta de todo el planeta hoy día. ¿Alguien ha visto eso? 2 manos, 3 manos, gracias. Dijo Pablo, digo verdad, no miento. Así que esa idea de construir y construir y construir, ¿no se le hace curioso que después de la historia de Babel, de Nimrod, digamos al tiempo de los egipcios, y se empiezan a levantar las pirámides? Esa idea de edificios grandes. Pero seguimos pensando en lo que ellos dijeron. Construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. Y eso es lo más popular hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Le ponen un edificio y le ponen el nombre del dueño. ¿Sí o no, hermanos? Ya sé de quién se están acordando, pero no les voy a decir. Pero no es el único, en donde quiera, en todo el planeta. Allá en nuestros ranchitos, allá en nuestros pueblos de México. Alguien habla un changarrito, un abarrotes. A veces le ponen el nombre del jefe de la familia.
a veces nomás el apellido. Abarrotes de León. Abarrotes González. Abarrotes López, ¿dicen amén? Hoy ves en los trailers que se mueven en estas carreteras, si quieres notar algo, lee en las puertas, y cada uno, la mayoría, trae el apellido de alguien. Compañía Ramírez. Está bien, pero lo que quiero invitarte es a pensar esa idea de hagámonos una ciudad y hagámonos un nombre. Eso sigue afectando todavía. La prioridad del trabajo misionero es predicar el Evangelio, es predicar a Cristo. ¿Dicen amén? Pero aún en medio de este trabajo se pierde el camino. Y por eso muchos medios de televisión de pronto hablan de todos los pastores en general y te muestran en la tele 2 o 3 donde es puro negocio, donde se habla de lujos, aviones, yates, propiedades, y entonces tildan a todos los cristianos. Pero la gente que es entendida sabe que eso no es así en todas partes, amén. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de honrar a los que le sirven. El Señor se encarga de pelear por los suyos. Los suyos no se andan peleando por títulos ni nombre, sino todo el tiempo quieren darle la gloria y la honra a un solo hombre, a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando vemos la historia y cómo avanza, tenemos que reconocer que debemos tener cuidado. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando tenga tiempo lo lee en casa, el apóstol Pablo está viajando en este trabajo misionero. Está en su segundo viaje misionero. Ya no está con Bernabé y Marcos, ahora está con Timoteo, Silas y otros. Y están visitando todas las ciudades. Para entonces el evangelio se ha esparcido. Pero están yendo a los lugares donde ya menciona, ya hay iglesias establecidas. Y están llegando para enseñar el orden de Dios, los acuerdos de Dios, entregándolos a las congregaciones para que los guarden. Y ponen mucha atención. Aún dentro de la obra del Señor sirviendo, si no tenemos cuidado de ver la enseñanza y lo que está escrito, podemos perder el camino como Nimrod. Cuando llegan a Asia, Timoteo, Silas y Pablo, ellos deciden ir a cierto lugar, hablar la palabra, es todo lo que hacían, entregar esos acuerdos de orden de Dios, ordenanzas, dice, para que las guarden. Pero están en el mover de Dios, traen su oído afinado espiritual, están enfocados, saben lo que están haciendo. Sorpresa, vayamos a este lugar. El Espíritu Santo se los prohíbe. ¿Quién ha leído eso? ¿Alguien ha leído eso? Ahí hay una mano. Está en el, vuelvo a repetir, capítulo 16 del libro de los Hechos. Y tú no encuentras algún argumento o alguna duda, ¿será o no será? Simplemente se los prohibió y punto. Y no se movieron. No al lugar que querían ir. Claramente dice, el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Y siguen leyendo la Escritura. E intentaron ir a otro lugar que se llama Bitinia. Y de nuevo, el Espíritu Santo lo prohibió 2 veces. Primero viene el aviso, no pueden ir, no pueden hablar en Asia. La palabra sencilla y clara dice,
intentaron ir a otro lugar llamado Bitinia. Y el Espíritu Santo también se lo prohibió. ¿Quién puede detectar eso? Hombres y mujeres de Dios que no ponen en riesgo el contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Dicen amén? ¿Cómo se contrista el Espíritu de Dios? Con conductas que no tienen que ver nada con Dios, con lo que no le agrada a Dios. Así que esas dos intenciones fueron prohibidas por el Señor y no fueron. Pero tú los ves tranquilos, como si, hey, aquí no pueden. Ah, amén. Vamos para acá. No, tampoco pueden. Amén. ¿Qué hace una persona en comunión con Dios? A orar, a descansar a gusto. Gracias, Señor, por este día. Vamos a descansar, danos un sueño tranquilo. Gracias por enviar tu ángel, tu Espíritu Santo. Gracias. Si es tu voluntad, darnos un nuevo día mañana. Señor, de nuevo aquí vamos. Permítenos siempre extender el oído afinado a tu voz. No puedo decirte con detalle, pero tú vas a encontrar en ese capítulo 16 que Pablo, esa noche, después de ese impedimento del Espíritu Santo, esa noche, el Señor le da una visión, y en la noche. Y al amanecer, habla con los compañeros, y se ha tenido una visión de noche. ¿Qué ves, hermano Pablo? Veo a un hombre macedonio. Escucha bien. Palabras claras, nada que me figura, que me parece, no. Veo a un hombre macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y sin ningún argumento los compañeros como que responden. Y de cierto supimos que Dios estaba llamándonos, por decir así, agarramos el beliz y vámonos, y se fueron. Y todo este movimiento es dentro de este trabajo, cuidando no perder el camino, lo que Dios nos ha puesto. ¿Cuántos estamos entendiendo? Mira, hermano, yo estoy sorprendido. En los años últimos he visto tantas ocurrencias en muchos lugares. Se usa el nombre del Señor, se abre un lugar, se inicia, pero no aparece la palabra del Señor con prioridad. Aparecen reglas de hombres, restricciones, prohibiciones en la puerta. Se prohíbe entrar con pantalón, se prohíbe entrar con aretes, se prohíbe. Andan queriendo cambiar las garras en vez de dejar que el Señor cambie el corazón. Muchos de los que estamos aquí, el Señor cambió nuestro corazón. Y después el Espíritu Santo nos hizo sentir que no era correcto la manera como andamos vestidos. Si pueden imaginarse a su pastor, imagínenselo. Pero recién convertido y ya sirviendo en los primeros años. Yo traía el pelo más largo que la hermana Lucía, hasta los hombros, en los años 70. Y fanfarrones que éramos en esa época, la gente de ese tiempo. Y nadie me llamó la atención. Ni el pastor, varios pastores que nos dejaban entrar a sus congregaciones, nos invitaban porque miraban que éramos puros jóvenes, y pues siempre ha habido jóvenes en la iglesia. Testificábamos, tocábamos música, y Dios bendecía a la gente. Pero un día el Espíritu Santo sí me habló en lo personal. Nadie me dijo nada. Estaba terminando me bañé y me estaba cambiando ahí en Sonora, en San Luis Río Colorado. La iglesita tenía una casa pastoral a un lado. Estaba la hermana María, una anciana de 75, 80 años quizás. Me prestaron un cuartito, ya sabe, el baño tipo allá en México de primera clase, todo lujoso. Un ropero grandote, el baño del saldo con espejos, y una tina grande allí, donde échale el agua, ahí te metes, ahí te bañas. A puro jicarazo, gloria a Dios. Y ya terminé todo, arreglé todo. Y ya abrí la puerta, ya cambiadito. Estaba yo peinando ahí el greñero en el espejo. Y miro que entra la hermana María. Quiero que la imagine. Difícil para andar, 80
entra. Y llega, me toma por la espalda, el pelo, y me dice, ay hermano, qué bonito su pelo. Se le ve re bien. No como esos de la calle que andan todos encebados de aceite, se les ve unos puños de aceite que se untan. Ella estaba hablando, pero a usted se le ve bien. Todo lo que ella me estaba diciendo, el Espíritu Santo me lo estaba diciendo al revés a mí. Ese horrible, ceboso, mantecoso. Y salí de allí a esa hora. Y en la primer peluquería que encontré me metí. Cuando volví al culto, nadie me reconocía. Estaba flaquillo, tenía 28 de cintura, imagínense, bien tilico. Con el greñero parecía león. Sin el greñero, pues, pollo sin plumas, ¿verdad? Esa fue mi experiencia. Algo que yo no le ando exigiendo a nadie. Fue para mí. ¿De qué te estoy diciendo? El Espíritu Santo, Él cambia, transforma y regenera. ¿Dicen amén? No necesita nadie te ande prohibiendo cómo vestirte. El Espíritu Santo nos enseña y nos dirige un modo honroso. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado de que hoy por hoy, tú y yo, como personas individuales, ya sea que colaboremos en algún ministerio en nuestra iglesia local, hagámoslo con alegría. Y si vamos a ganar a otros, así como están, así como los encuentras, ámalos, predícales, y déjales una palabra de bendición. Un ejemplo, dice amén. Que armonice tu ejemplo con lo que dices. Y en ese momento nos convertimos en cazadores de almas. Dice la Biblia que es sabio el que gana almas. ¿Cuántos dicen amén? Las almas no son de nadie, dijo el Señor. Todas las almas son mías. Mas el alma que pecare, esa morirá. Pero es Dios que los dice. No tú y yo, que con ideas decimos palabras contra personas que no nos tocan. Somos cazadores delante de Dios. Eso es lo que hacemos en nuestro trabajo de misiones. Pues, cuando tú ves el camino que perdió Nimrod y que a pesar de todo eso viene la generación y Dios levanta a un Abraham, se continúa el orden de Dios. Se continúa el hombre y la mujer delante de Dios, que quiere decir en la voluntad, haciendo el trabajo y la tarea. Tengamos cuidado de no unirnos a ideas como los de Babel. Construyamos esto y esto. Cuando ellos hablan de ladrillos en vez de piedras, hoy lo podemos poner de la misma manera. Hoy hay mucho programa, hay mucho entretenimiento. Dijo alguien una vez, se le está dando a la gente galletas con Kool-Aid. Era la bebida barata de aquellos años, ¿no? Hoy ponle cualquier bebida de sabor. Se le está dando entretenimiento. Pero la Biblia me enseña que nuestro trabajo de misiones local o en el extranjero es el pan del cielo, es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El capítulo 12 de Hebreos nos habla de esta tarea, de esta labor. Y en el verso 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias, hermano. Muchos repetimos un texto, Dios es amor. Y es correcto, pero está incompleto, ¿dice el amén? El texto completo dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y si representamos ese amor del Señor, tiene que ser
con un amor sincero. Que ese mismo amor nos permita el acceso a las personas. Y una vez que le expliquemos, podremos explicarle que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Dicen amén? 1 Pedro capítulo 4, verso 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Hermanos, sirviendo al Señor, nuestro trabajo es probado por Dios. Y lo que nos está diciendo, que no lo miremos como algo extraño. Viene la prueba de fuego. Es allí donde se sabe quién somos tú y yo. Cuando nos mantenemos sirviendo, como acabamos de leer, con gratitud y con esa gratitud mostrando temor y reverencia a Dios y a los demás, entonces padezcamos como cristianos. Pero ahorita hay muchos creyentes en diferentes lugares que están padeciendo, entre comillas, con títulos de homicidas, ladrones y hasta abusadores de niños, y salen seguido nombres de ministros, pastores, cristianos en los medios. ¿Alguien ha oído eso? Y es triste, dicen amén. Va a salir una noticia aquí cerquita. Están acusando a un varón de abuso de niños. Cerca de nosotros aquí en una iglesia, en una congregación. Porque se pierde el camino. Necesitamos estar conscientes que lo que hacemos está delante de Jehová, delante de Dios, delante de Cristo. Y lo que es más, delante de su Espíritu Santo. Dice el amén. Porque está aquí en nuestras vidas. Así que ninguno padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si padece como cristiano, glorifique a Dios. ¿Dicen amén? Esto nos lleva entonces a pensar, yo ruego al Espíritu Santo, a Dios mismo, que usted y yo nunca olvidemos nombre Nimrod, que representa a alguien que tiene un buen inicio, pero que si se descuida, pierde el camino. Y en vez de estar delante de Jehová, pones tu propio reino. ¿Dicen amén? Empieza a construir tu propio reino. En muchos lugares que he estado viajando, encuentro grupos de la iglesia que se dividen y forman otro grupo. Y tú les preguntas, ¿en qué orden estás? ¿Bajo qué pastor estás? ¿Bajo qué organización cristiana estás? Dentro de la ley y dentro de la palabra. Y olvídese, hay grupos independientes de los independientes. De los independientes. Es decir, a nadie le da cuenta y nadie les pide cuentas. Necesitamos tener mucho cuidado de seguir, como mencioné en Hechos 16, las ordenanzas que Pablo y los ancianos estaban dando a la iglesia, son las mismas ordenanzas de la palabra que todavía hasta este día están vigentes. ¿Dicen amén? Esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y tenemos que tener mucho cuidado de no perderla, porque cuando hacemos movimientos de estos, como se dice vulgarmente en México, hacemos nuestro circo aparte o ponemos nuestro changarrito aparte. Tengamos cuidado. ¿Son ideas o realmente el Señor está ahí? La Biblia es muy clara.
Tú puedes ver el mover de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Las personas que Dios fue honrando, las separaron aparte. Oraron por ellas, les impusieron las manos y los enviaron. Y sigues leyendo, y al tiempo venían esos hermanos con los ancianos y compartían las experiencias, las bendiciones. ¿De qué estamos hablando? De un orden. ¿Cuántos dicen amén? Hoy mucha gente no le da cuenta a nadie. Y si eres un miembro de ellos y les preguntas algo, te descomulgan, te borran y te dicen pronto, si no te gusta aquí, lárguese donde esté a gusto usted. Déjenos la silla para alguien más. No hay amor, no hay nada. Gracias a Dios que no hay muchos grupos de estos, pero están surgiendo. Por eso tenemos que tener cuidado y leer la palabra, abrazarla, guardar estos estatutos, que es la única manera de mantenernos adelante. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar con esto, Nimrod perdió el camino, que es Dios. La gente cambió la roca, puso ladrillo. Escúchame bien, hoy por hoy, el ángulo principal de todo es Cristo Jesús. La roca inmovible de los siglos es Cristo. No te asombres cuando lees el libro de los salmos diferentes y vas a encontrar que en muchos de los salmos se habla de Dios como la roca, continuamente. Así que esto nos recuerda que hay que mantener los pies. David perdió el camino. El gran poeta salmista David perdió el camino también. Pero se dio cuenta de su fracaso y cómo iba en picada. Y él se describe en el Salmo 40. Y se describe en un pozo lleno de lodo cenagoso. Pero estando ahí, lo que está diciendo, reconozco, Señor, mi error. Estoy aquí porque yo lo quise. Pero resignadamente aquí, en medio de este pozo miserable, aquí solo espero en ti y en nadie más. Vea el Salmo 40 en casa y va a encontrar. Dice, me sacó del pozo de la desesperación. Me sacó fuera del pozo. Puso mis pies, escuche bien, sobre peña. En otras palabras, amén, ya no pisó el lodazal, ya no pisó el fango, el pantano. Y declara, puso mis pies sobre peña. ¿De qué estamos hablando? En Dios, en Cristo, dice el amén. Dice, y esto lo verán muchos. ¿Por qué? Porque muchos vieron su desvío. Pero ahora dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Hay personas que han fallado delante de Dios. Y no son las únicas, todos hemos fallado. ¿Alguien ha fallado delante del Señor? Él es el único que puede sacarnos a flote. Y esta es la diferencia. Al igual que David, si en algún momento sentimos nuestros pies en lodo, en fango, declara el Señor, Él me sacó de aquí y me puso sobre peña. Enderezó mis pasos, los pasos equivocados de Nimrod, de su descendencia, de muchos. De David mismo, el Señor quiere enderezar. Hay personas que le han fallado al Señor y ellos mismos se autocondenan y dicen, no creo que Dios pueda perdonarme por lo mal que hice o donde caí. Mira, nadie te está cuestionando ni cuentes qué hiciste o qué no hiciste. Declara que quieres ser parado sobre la roca y que quieres que tus pasos sean enderezados. ¿Dicen amén? Y el Señor lo hace posible. Eso es glorioso. Lo que el diablo presenta como aparente derrota, el Señor lo convierte en grande victoria. Pero tengamos el cuidado de estar siempre sobre esa roca. Recuerda el fundamento, lo que muchos han perdido. Aquí la Biblia no lo registra, pero también como David rectifica. Y no es el único, muchos otros rectificaron. Pedro, Judas no rectificó. Muchos rectificaron. Escucha lo que dice 1 Corintios. Capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la declarará. En otras palabras, lo que está diciendo sobre el fundamento de Cristo. ¿Quieres construir con algo bueno? Oro, plata, piedras preciosas. Menciona 3. ¿Sabes tú que el fuego no le hace nada al oro? Al contrario, lo purifica. A la plata. No se diga las piedras preciosas, los diamantes. Pero luego dice madera, heno, hojarasca. ¿Cuántos saben qué es heno? Dígalo, por favor. Zacate, que es como estopa, un cerillo y prende, se acaba, se termina. Pero quiero que notes, podemos construir sobre el fundamento de Cristo cosas buenas, oro, plata, piedra preciosa. Pero si quieres construir un cristianismo con tus ideas, viene el fuego. ¿Cuántos dicen amén? Si lo haces de madera, dile a Dios. Si lo haces de heno, menos. Y si lo haces de hojarasca, ¿qué más lección tenemos que los incendios de California? Es decir, eso. Por eso dice, la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la declarará. ¿Cuántos estamos construyendo en la roca? Te invito a que nos pongamos de pie. Nuestro trabajo de compartir el Evangelio es un trabajo misionero, vuelvo a repetir, local, o si Dios te lleva a otro país, donde quiera que estemos, nuestro deber es compartir la palabra. Y tener el oído afinado, para cuando el Señor nos diga, aquí no por el momento. Cuando leímos que el Espíritu Santo prohibió hablar en Asia y no ir a Bitinia, es porque Dios tiene propósito, y es que había un varón en Macedonia. No era que era malo predicar en Asia ni en Bitinia, era que el Señor es el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere primero donde está la necesidad. Y el hombre y mujer de Dios tienen el oído afinado. Yo te invito a que no solamente nuestro deseo de hablar del Señor, pero nuestra vida misma, nuestros hogares, nuestros hijos, cuidado con nuestras ideas de cambiar ladrillo por piedra. Siempre tengamos a Cristo, la piedra. ¿Dicen amén? ¿Cuánto le dan gracias al Señor por su palabra en esta tarde? Incline su rostro y démosle gracias. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por nos dejas ver a través de tu palabra que ella misma nos aclara que todo lo que sea escrito es para nuestra enseñanza, nuestra corrección, también nuestra esperanza. Sí, Nimrod perdió el camino y la descendencia también. Pero en medio de esa pudrición sacaste a un hombre, Abraham. Y ese hombre, Señor, por su obediencia, por creerte a ti, por no meter ideas propias, el que Él te creyó, nos llega la bendición hasta el día de hoy. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque aprendimos a través de Él lo que es fe. Fe en ti, el Hijo de Dios. Gracias. Yo pido que tu Espíritu Santo a cada uno nos inquiete para seguir haciendo nuestro trabajo de compartir
con tu palabra, no con ideas de ladrillo, con tu palabra que es viva y eficaz, sólida como la piedra. Permítanos entregar ese alimento no alterado, tu palabra, esa leche espiritual para crecimiento de tu pueblo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Y así como estamos de pie, damos gracias también por los ofrendadores. Amén. Señor, gracias una vez más por la fuente inagotable de tu bendición. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por negocios. Gracias por el fruto de nuestras manos, las fuerzas que nos das para desempeñar nuestras labores. Gracias por los salarios, Señor, que nos bendices, nos haces abundar para que también nosotros abundemos en buenas obras. Gracias porque tú bendices al dador alegre y esta mañana, esta tarde también damos con alegría y bendición en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Por ahí están nuestros hermanos con los ofrenderos, Dios los bendiga. Y después de recoger esta ofrenda, pues estamos despedidos. Así como están de pie, les recuerdo que esta mañana estuvimos aquí en el servicio de inglés. Los hermanos que me acompañaron a Cuba, hermano Joeles y Pastor Víctor, nuestro pastor general, nos hizo preguntas delante de toda la congregación sobre el proyecto, porque también ellos han estado hablando de misiones todo el mes, ¿verdad? Y yo les invito que recordemos que cuando hablamos de misiones, hablamos de nuestra tarea, pero también de contribuir con lo que Dios ponga en nuestro corazón. Cuando usted pueda, durante todo el año, poner un sobrecito. Hay algunos proyectos, pero usted puede poner simplemente misiones y somos parte de esa bendición. ¿Dicen amén? Dios los bendiga, Dios los guarde, estamos despedidos.